Manchester City 2, Southampton 1 y nuevamente otra final para el bolsillo. Obviamente una cosa es ir a la final y lo otro es muy distinto, es ganarlo, ¿no? Pero aún así Manchester City puede terminar esta temporada con un triplete nacional. Pues bien, uno nunca sabe, pero la ilusión está más intacta que nunca. Muy buenas a todos, espero todos y todas se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, voy a analizar lo que ha sido esta victoria bastante ajustada, hay que decir las cosas como son. O sea, sí, Manchester City ganó, pero porque le puso empeño nomás. Porque sinceramente en un momento del partido hasta pudimos verla bastante gris, ¿no? Pudimos verla visto bastante fea. Y en ese sentido, obviamente hay mucho que analizar en este partido, especialmente con ciertos jugadores, dado a que en este partido, cosa la cual yo personalmente, yo pensaba que no, pero al final sí, Manchester City, o más bien Pep Guardiola sería la palabra correcta, o el término más bien, utilizó un equipo B, básicamente, bueno, siendo la excepción Ryan Cherky y Mateus Nunes, que digamos que son los únicos titulares que han tenido que jugar este partido, y que la verdad me han dejado bastantes conclusiones. Obviamente, y bueno, eso y mucho más lo voy a analizar en este video, en este postpartido. Que bueno, vamos a empezar primeramente con la calificación individual de los jugadores, al menos titulares, pero por esta ocasión voy a hacer una excepción, ya que, bueno, como sabrán, solamente tiendo a calificar a los jugadores titulares, o sea, sí, los jugadores titulares, pero en esta ocasión particular también voy a calificar a los jugadores suplentes, dado esta ocasión al usar para este partido básicamente un 11 suplente, ¿no? Y que creas o no, los titulares en esta ocasión sí que marcaron una diferencia. Tampoco voy a decir monumental, pero sí que se sintió la presencia de jugadores del primer equipo. Y pues bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Por si alguien ve este video por primera vez, digamos que tiendo a calificar individualmente a los jugadores de la siguiente forma: la nota mínima de un 1, la nota máxima de un 7 y la nota mínima para aprobar un 4. Y sin nada más que decir, ahora comencemos. James Trafford, partidazo, la verdad. No tengo mucho que analizar aquí, sinceramente. De hecho, digamos que con su actuación del día de hoy, que quitando el golazo que le hacen, que ahí la verdad es que no tuvo mucho que hacer, fue simplemente un golazo que hace el jugador de Southampton, literalmente la dio vuelta, o sea, se giró, hizo un girito a lo Luka Modric, me acuerdo de sus mejores épocas, y la empalmó al ángulo de una manera que James Trafford no la podía ni atajar. Yo creo que ni Donnarumma atajaba esa. Quitando ello, James Trafford ha hecho un partido bastante correcto, la verdad. E inclusive me atrevo a decir que me ha dado más seguridad con los pies que Gianluigi Donnarumma. Y como decía, perdón. Ya con este partido ahora para mí formalmente se abre el debate de quién debería ser realmente el titular en el arco del Manchester City. Obviamente Donnarumma es un muy buen arquero, nadie lo discute, pero dado también al nivel de Dean Trafford y sobre todo de la enorme mejoría que ha proyectado desde que lo fichamos a fin de cuentas comienza esta temporada, creo que ha dado de qué hablar, ¿no? En este pequeño debate, por así decirlo, que se ha generado en la comunidad, en la cual quién merece ser el arquero titular del Manchester City. Obviamente esto es un problema, pero un lindo problema del Manchester City, en el cual el único beneficiado obviamente es el conjunto ciudadano, ya que estamos hablando de dos arqueros de muy buen estado de forma, en muy buen nivel y que obviamente nada hay que hablar, ¿no? Y en ese sentido, la verdad, para mí James Trafford se merece un 6,2. Y pasamos a la línea defensiva, empezando con Mateus Nunes. Qué partidazo, de verdad, qué partidazo. Es verdad que digamos que al minuto 30 y algo, o 20, no me acuerdo, digamos que Mateo Nunes sufre como una especie de pequeña lesión muscular que menos mal se recuperó inmediatamente, no lo voy a negar. Bueno, creo que todos, cuando eh, esto, vi a Mateo Núñez caerse y tomándose la parte posterior de su pierna, creo que derecha, si mal no recuerdo. La verdad es que tuve miedo, de verdad tuve miedo porque si se nos lesionaba Mateo Núñez prácticamente no íbamos a tener lateral derecho. O sea, a ver, Abdulkadir Josano puede jugar de lateral por derecha, sí, pero evidentemente no es lo mismo.
Abdulkadir Husanov es más un lateral defensivo que un lateral, por así decirlo, creativo, como lo termina siendo a fin de cuentas Mateus Nunes, que sí, no es lateral derecho propiamente tal, pero ya para este punto, y él mismo lo ha dicho, ya se siente acostumbrado a su nueva posición. Pero quitando ese susto que menos mal, parece que solamente fue un susto, esperemos que no se haya lesionado de verdad, jugó un partidazo, literalmente el primer tiempo todas las pelotas iban para él. En ese sentido me pone bastante feliz, obviamente. Me pone bastante feliz porque eso habla de la redención que ha tenido Mateus Nunes. Pasó de ser un meme básicamente a, al menos en la temporada pasada, no ser querido por nadie, incluyéndome, a literalmente tener que, de verdad, preocuparme de que se haya lesionado. Sin nada más que decir, una nota, un 6 la verdad, un 6 firme. Y pasamos a los centrales que... Ay, 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 mamita querida. Empezando con John Stones, bueno, ¿qué puedo decir? Fin de ciclo totalmente. John Stones no te da seguridad de lo más mínimo, como que de verdad, tenía la pelota John Stones y era una inseguridad constante de este hombre la va a cagar brígido, y perdonen la expresión, pero de verdad, esa era mi sensación cuando John Stones tomaba la pelota e intentaba ir para adelante, como que era una inseguridad constantemente. Y para mí ya un fin de ciclo, cosa la cual en ese sentido, menos mal que Manchester City, por así decirlo, se puso las pilas, ya que esta última temporada era la última temporada, por así decirlo, bajo contrato que tiene John Stones, y evidentemente Manchester City no piensa renovarlo, y ya con esto un fin de ciclo terminado, quizás en malos términos porque John Stones, digamos que tiene como lore, por así decirlo, ¿no? Lore en el Manchester City de Pep Guardiola, ya que no sé si muchos saben, John Stones fue el primer fichaje de la era de Pep Guardiola, así que obviamente Pep le tiene un cariño inconmensurable. Todos sabemos que John Stones fue pieza pero importantísima, clave, fundamental en ese Manchester City del triplete. Inclusive llegaba a momentos por jugar, o sea, jugar como doble pivote junto a Rodri. Y que evidentemente, ya sea por un tema de edad o ya sea por un tema físico meramente, que sobre todo encuentro yo que es lo lógico, que eso último, ya John Stone empezó a decaer y se vio en este partido, nuevamente. Era inseguro con los pies, cuando intentaba dar o sea, intentar un pase decisivo, no sé, no sé, como que simplemente se nublaba bastante. Era un John Stones con miedo. Y yo lo digo desde el más sincero respeto, porque para mí John Stones no sé si decir leyenda del Manchester City, pero sí un mini ídolo, por así decirlo. Ídolo en el sentido de que por varios años fue el defensa titular del Manchester City. Evidentemente no el mejor ni mucho menos, pero recordemos, el primer fichaje de la era Guardiola y que ha estado en todas en Manchester City. Evidentemente, así como jugador lo vemos en su auge, también lo podemos ver en su caída, y creo que John Stones ya lo hemos visto, o sea, lo estamos viendo en esa faceta, y por el bien de su carrera, y no solo por el bien del club, sino en general por el bien de su carrera, creo que es hora de dar un paso al costado y que se vaya a fin de temporada, no solo del Manchester City, sino que, o sea, no del fútbol, lo digo como si ojalá se retire, sino que en general, yo que sé, vaya a un fútbol más calmado, yo que sé, a un equipo de Bundesliga, porque si el tema con John Stones es físico, no le da para jugar Premier League. Y se lo digo muy en serio. Pero bien, obviamente eso ya es como meramente opinión personal, pero quitando ello, o sea, tampoco, en general los centrales tampoco quisieron un desastre de partido, la verdad, pero sinceramente John Stones un 4,5 la verdad. Y estoy siendo generoso, pero la verdad es que John Stones en particular no me gustó para nada su partido. Y pasamos a su compañero de saga, Nathan Ake, que Nathan Ake también es un caso particular. Bueno, digamos que en su caso directamente tampoco es que lo fichamos para que sea recontra titular, ni mucho menos. Digamos que Nathan Ake siempre, digamos que siempre ha tendido a ser ese defensor más que nada de suplente o para casos de emergencia. Y si sumamos de que su otro compañero de saga es un John Stones ya ido en baja, sale una combinación bastante horrible, ¿para qué decirlo? Para decirlo así de manera bastante corta. No, perdón, los dos son bastante horribles. Eso sí, al menos Nathan aquí dentro de lo que cabe,
vaya, entre él y John Stones era el que al menos intentaba más jugar un poco con el equipo. Se lateralizaba bastante para quitar pelotas o para bloquear pases, cosa la cual John Stones no lo he visto en todo el partido. Y en ese sentido le voy a poner un 5 porque, como digo, o sea, los dos centrales jugaron horrible, pero tampoco que fue tan desastre. Pero aún así... No, ¿sabes qué? No, corrijo. Para mí Nathan aquí un 4,8. No, un 5 para mí es darle mucho premio, la verdad. Y finalmente pasamos con Ryan Nuri, que la verdad a mí me duele ver su partido el día de hoy porque no jugó mal, pero evidentemente jugó como, no sé, bastante ofuscado. Es verdad, pasaba bastante al ataque y de hecho le recuerdo dos pases en claves ahí, pero aún así, no, bastante ofuscado, le ganaba muy fácilmente. Y lo mismo que la otra vez cuando empezó a jugar. Loco, es increíble cómo se lo paseaban, o sea... Entiendo que Ryan Cherky, o sea, Cherky, perdón, Ryan y... Encima los dos se llaman igual. Entiendo que Nuri tiene problemas para defender y lo sabemos, pero dale, viejo, o sea, no te puede ganar tan fácilmente... Ojo, no es por subestimarlo, pero hay que ser realista. No te puede ganar fácilmente jugadores que les cuesta desbordar y se sabe. Y no, increíble en ese sentido. Pero aún así, para mí... Ahí sí que Ryan Nuri le pongo un 5 porque dentro de lo que cabe no desentonó tanto y en ofensiva al menos respondió bien, pero en lo que respecta a defensa la verdad es que anduvo horrible, sinceramente, horrible. Y pasamos a la mitad de la cancha, empezando con Nico González que no, que ¿se los dije o no se los dije? Para mí, el 5 titular de Manchester City debe ser Nico González. Y antes que me digan, David, Rodri es bueno. Sí, es bueno. Yo no te discuto eso. Creo que nadie acaba de discutir de la jerarquía que tiene Rodrigo González Cascante. Nadie lo va a negar. Pero lo que te genera Nico González que de verdad, y de hecho Auspitia, creador de contenido también del Manchester City argentino, lo dice bastante simple. Cuando Nico González es titular, hace jugar mejor a sus compañeros y en este partido se notó muchísimo la diferencia. Porque obviamente Nico González no tiene el mismo quite de Rodri, no tiene el mismo estilo de recuperar pelotas que Rodri, eso estamos más que claros y anda a saber tú si en algún momento lo tendrá, pero lo que genera de juego, lo que genera de pases claves, incisivos, inclusive hasta pases largos, hoy por hoy, y siendo objetivo, Nico González es superior a Rodri. Y no solo lo digo por el golazo, que de verdad, vaya riflazo. Es más o menos como el gol que le mete a Liverpool, pero este encuentro yo que es como más bonito, por así decirlo. Sino porque lo que genera en cancha es, para mí, ya digno merecedor de quién debería ser el 5 titular, al menos de la próxima temporada. O sea, esto lo digo si es que Rodri si sigue, vaya, no sé hablar, sigue perteneciendo a Manchester City la próxima temporada, porque bueno. Eso vi hace, hace bastante tiempo un video acerca de Rodri y su coqueteo con el Real Madrid, ¿no? Porque bueno, si Rodri si es que se llega a ir, bueno, Nico González creo yo que, bueno, el puesto lo tiene más que aseguradísimo. Pero quitando ello, no, para mí un 6,5 de los mejores del partido. Para mí, personalmente el mejor, pero bueno, siendo objetivos, fue una pieza clave y fundamental para el equipo. Y pasamos con Tijani Reinders, que me sinceramente Reinders, o sea, es verdad que le recuerdo ahí bastante pelotas perdidas o pifiadas de Tijani, inclusive hasta me acuerdo de un de un intento de tijereta de Tijani Reinders, pero no sé, como que fue un partido bastante o sea, ni malo, pero tampoco una basura. En ese sentido le voy a poner la verdad, un 5 pelado porque tampoco desentonó y tuvo una ocasión clara, como digo, me acuerdo del intento de tijereta de chileno, es decir, de tijereta de Reinders, pero más allá de eso, Y pasamos con Ryan Cherky, que hoy a Cherky esta vez lo vi como un poco más enfuscado que el partido anterior, o sea, comparado con el partido anterior, pero bueno, lo mismo que siempre suelo decir.
Se nota la diferencia cuando está Ryan Cherky. Se nota quién es el diferencial o el que intenta crear juego. Para mí un 5,3 la verdad. Tampoco quiso mucho, pero se nota su presencia en cancha. Inclusive, digamos que la última ocasión que... La última ocasión de gol seria que tuvo el Manchester City vino de sus pies. Y pasamos con la saga ofensiva, empezando con... Ah, me duele decir esto, pero empezando con Phil Foden. Aquí yo tengo un serio problema con Phil. A mí me duele mucho decirlo, pero eh, hoy Phil Foden jugó horrible. Pero cuando digo horrible me refiero a que ni siquiera fue trascendente, ni siquiera intentó algo, nada. Hoy Phil Foden desapareció. De una lo digo, un 3, un 3. Y sabes, estoy siendo generoso, porque hoy Phil Foden no aportó en nada. Corrió y corrió, pero nada, no quitó una pelota. No, hoy, ni me duele decirlo, Phil Foden no está para ser titular de Manchester City. Y me duele porque al menos la primera mitad de temporada Phil Foden era de los jugadores claves del Manchester City. Y que nuevamente haya vuelto a decaer su nivel fuera el deseo, esta clase de performance da para venderlo. Obviamente no es la idea. Yo banco Foden, pero también así como lo banco, porque digamos que vi su debut, vi literalmente crecer a Phil Foden, hay que ser realistas. Phil Foden hoy día no da para ser titular en Manchester City. E inclusive me atrevo a decir que su aporte es tan nulo que inclusive me atrevo a decir que no llega ni para, o sea, no le da ni siquiera para ser opción en la banca, si es que me va a seguir jugando ese nivel. Como le digo, partido intrascendentísimo de Phil Foden. Y me duele decirlo porque todos sabemos de la calidad que tiene Phil. Todos sabemos que cuando Phil anda motivado, Phil Foden es un jugador diferencial. Todos sabemos de la calidad que tiene. Pero hoy por hoy yo veo a un Phil Foden acabado. Acabado por ahora, porque Phil Foden es joven, tiene, creo que todavía 25, pero cumple 26 este año, o sea, todavía le queda mucho por delante, pero hoy por hoy no le da a Foden, un 3. Ah, y por cierto, me había equivocado, el que jugó de volante fue Mateo Kovacic. Voy a hacer una pequeña aclaración, ya que el que jugó como extremo fue Tijani Reinders. Eh, Mateo Kovacic jugó bastante bien, la verdad, para venir de prácticamente de un año entero sin jugar, jugó bastante bien, especialmente el primer tiempo. En el segundo fue decayendo por ahí, pero bueno, al fin de cuentas, bueno, no jugó mal, tampoco fue una maravilla. Y de hecho termina saliendo sustituido al minuto 70 o 80, si me lo recuerdo. Obviamente porque tampoco es que vamos a arriesgar a alguien que literalmente viene de un año entero sin jugar prácticamente. Pero en ese sentido, para mí Kovacic fue bastante decente, un 5,6. Y ahora sí, pasamos con el delantero centro. Omar Marmoush, no, hoy no fue su partido, la verdad. Bueno, a diferencia de Foden, al menos sí lo intentó, pero hoy estuvo peleado con el gol. Hoy vi un Omar Marmoush que todas las ocasiones o las pifiaba o cuando lo intentaba no le salió ninguna. Es verdad, nos hizo ganar bastantes corners, pero ¿de qué te sirve tiro de esquinas que al final no van a terminar en nada a fin de cuentas? No, Omar Marmoush hoy le pongo un 4, pero un 4 justito porque a diferencia de Foden al menos lo intentó. Lo intentó y lo intentó, pero hoy estuvo peleado con el gol. Y pues bien, esa es para mí la calificación individual de los jugadores titulares y por esta ocasión voy a calificar a los jugadores suplentes, empezando con Erling Haaland. A ver, Erling Haaland la verdad es que no tuvo ni una jodida chance, de hecho, siendo objetivo jugó peor que Marmoush porque no le recuerdo ni una jodida ocasión clara. Y sinceramente se merece un 4, pero más que nada porque tanqueó las últimas oportunidades del Southampton para meter gol. Luego, Bernardo Silva, loco, Bernardo Silva corrió todo el partido. Y sabéis que para mí fue trascendental para que Southampton no nos fueran a marcar un 2-2. Y en ese sentido se lo valoro bastante a Bernardo, un 4,5. Y
Bueno, vamos a pasar por los dos. Últimos cambios que hizo Pep Guardiola. Jeremy Doku, man of the match del partido, de una les digo. Porque provocó, bueno, es verdad que el gol fue de rebote, pero literalmente entró para arreglar lo que iba a ser una derrota bochornosa de Southampton, ya que sí, Manchester City empezó perdiendo contra Southampton 1-0 y que nada más entra Jeremy Doku, después de varios minutos, tira tira un centro que en realidad era como una especie, o sea, un disparo que en realidad fue como una especie de centro mal hecho, le rebota a un rival y gol. Y luego también le da la asistencia o el pase clave para que Nico González la empeine. No, Jeremy Doku entró siendo un diablo, un 7 nada que discutir. Y el último cambio, Savinho. La verdad, siendo honesto, Savinho no entró mal. La verdad, desbordó, inclusive se atrevió más que Phil Foden. Porque sí, es verdad que Savinho se pifió el gol sin arquero y todo, pero Savinho lo intentó más que Foden. Porque sí, no lo voy a negar, cuando Savinho falló ese gol que, por contexto, una jugada en el cual Southampton sale con todo su equipo al frente, incluyendo el arquero contra Manchester City, literalmente estaba a punto de hacer un gol sin arquero, tiene la oportunidad Savinho de disparar al arco, se lo tapan. ¿Y qué quieres que te diga? Yo me enojé más que la cresta, no lo voy a negar. Inclusive dije, Savinho lo van a recontra crucificar en el camarín. Pero, ¿sabes? Quitando ese error que de verdad no te podía pifiar ese gol, sabio. Al menos lo intentó más que Phil Foden. Ojo, tampoco lo estoy justificando, pero lo intentó al menos. Y más que Phil Foden, que de verdad Phil Foden... O sea, Savinho jugó media hora, mientras que Phil Foden jugó prácticamente 70 minutos, y en media hora Savinho hizo más que Phil Foden. Pero aún así, por ese no gol que no hizo, un, un 3,8, la verdad. O sea, sabio, no mames. Y pues bien, ese ahora sí vendría siendo la calificación individual de todos los jugadores. Y la verdad es que ha sido un partido bastante complicado. ¿Por qué? Porque Southampton planteó bastante bien este partido. Pobló el mediocampo con los jugadores necesarios. O sea, tampoco yo que sé, puso a 3 volantes o a 4 volantes en cancha. Pero sí puso lo necesarios para al menos molestar a Nico González. Porque era obvio que Nico González era como, por así decirlo, el único volante que te ayudaba a mantener el equilibrio en el mediocampo. Y se notó bastante. Lo marcaban bastante. Inclusive cuando salía a contraatacar, jugaba bastante lateralizado, sin dar el pase, yo qué sé, tirar el centro al medio. No, de verdad creaban jugadas. Y en ese sentido, la verdad es que ha sido un digno rival. Para ser de segunda división, de verdad que Southampton jugó un partido bastante bueno, la verdad. Y sin tener prácticamente ocasiones, porque sí, si bien es verdad que Southampton, sobre todo encuentro yo que el primer tiempo, como que vi un Southampton un poco más atrevido, aún así, prácticamente no tuvieron casi chance algunas, pero aún así lo intentaron y me parece bastante digno, la verdad. Y bien, con esta final que hemos llegado y de manera, creo que o sea, por cuarta vez consecutiva Manchester City se mete en una final de FA Cup en la cual Manchester City ganó una y perdió las otras dos y encima de forma consecutiva, lamentablemente. Ahora se viene una linda oportunidad para coronar esta temporada, ¿no? Porque Manchester City ya ganó la Carabao Cup, está en la final de FA Cup y en Premier League está en una posición bastante interesante. Eso sí, digamos que al momento en que estoy grabando este postpartido, bueno, Arsenal ganó por la mínima ante Newcastle 1-0 en el Emirates y digamos que nuevamente Arsenal se puso líder, pero bueno, con un partido más cualquiera, ¿no? Y ahora, ¿qué desafío se nos viene? Everton de visita. No va a ser un partido nada fácil. Tampoco es tan complicado comparando que pasamos de enfrentarnos a un Arsenal a un Everton, pero aún así no es un partido que tú digas, no, Manchester City lo va a pasar goleando. Que Dios quiera, ojalá sea así. Pero va a ser un partido que, cuando haga su respectivo video previa, voy a hablar bien al respecto. Pero va a ser un partido complicado por lo que más bien se juega el Everton esta temporada. Un Everton que, a diferencia de temporadas pasadas,
Este Everton sabe jugar bien a la pelota, no sabe jugar a la defensiva y que sobre todo con David Moyes al mando, es un Everton ya con cierta identidad de juego. Y en ese sentido, ojo, ¿se le puede ganar? Por supuesto que sí. ¿Nos pueden joder? También, por supuesto que sí. Y pues bien, este ha sido el post partido del día de hoy. Espero les haya encantado. No olviden suscribirse, darle like, escribir un comentario acerca de si Manchester City tiene bien merecida este pase a la final de FA por cuarta vez consecutiva, o creen que Manchester City va a empezar a priorizar más la Premier que la hipotética final que va a ser el 16 de mayo, por cierto. No sé. Eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios, que al menos en este canal se encuentra habilitado. Y ahora bien, sin nada más que decir, espero todos y todas, no sé ni hablar. Espero todos y todas tengan una excelente tarde.